Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios, en un nuevo viernes de análisis político-económico para conocer cómo está la realidad del país, la realidad nacional, la realidad en esos temas tan importantes que tanto nos han afectado en los últimos días. Y en esta ocasión hay que seguir evaluando cómo está la situación de los chorros, qué está ocurriendo con los contenedores. ¿Por qué es que algunos de ellos han comenzado a averiarse? ¿Realmente nosotros podemos confiar que para el domingo las cosas estarán listas para la reapertura del tramo de los chorros? Además, vamos a poder analizar si en efecto, cuando se menciona desde el gobierno que se inyectarán $1.000 millones a la economía, o siquiera para pagar a los proveedores, pues esto cambiará nuestra perspectiva. Siendo así, le damos la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, el economista Juan José Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Fernando. Gusto saludarte. Bueno, el saludo a las personas que nos sintonizan esta hora, pues, y un placer compartir con Franklin nuevamente el espacio. Bueno, y como ya lo dijo Juan José, también le damos la bienvenida al comunicador social, Franklin Martínez. ¿Qué tal, Franklin? Un gusto, un placer, hombre. Aquí estamos, Fernando. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo para interpretar qué está pasando en este país. Todo opera bajo una sábana de oscurantismo, de reserva de información, de manejo irregular. Y al final, pues sí, uno, aunque no quisiera verlo así, pero pareciera que todo opera bajo una lógica de un manto de corrupción. Y esto que tú mencionabas, lo de los contenedores y lo que está pasando en los chorros, casi es como un segundo capítulo de la Diego de Holguín, ¿verdad? Aquella obra que terminó sumergida en una gran corrupción, señalando a políticos. La obra nunca se terminó, engañaron al pueblo. Esto suena igual, parece que es un segundo capítulo calcado de la Diego de Holguín. Es decir, ojalá y que nos equivoquemos, pero pareciera que esta obra se va a convertir en un monumento a la corrupción, un segundo monumento a la corrupción. Y tú decías, ¿será que van a abrir? Si el lunes, tal como lo anunciaron, habilitan la calle y todo eso, va a ser sobre una medida o una decisión irresponsable, porque uno no ve que hay certidumbre para poder decir que técnicamente hay un respaldo a lo que se está haciendo. Desde luego, así que gracias por acompañarnos, Franklin. En efecto, vamos a ir en esa línea. Y es que no queremos comenzar sin antes verificar que estamos a escasas 4 horas de llegar al 10 de mayo. Así que desde la familia de Mix de Medio, desde la familia de Canal 8, le enviamos un inmenso abrazo a todas las madres de nuestro país y de más allá de nuestras fronteras que también nos sintonizan. Y desde mi parte, también enviarle un saludo a mis 3 madres, Clara Nelly Gómez, Verónica Janet Gómez y Soledad Jiménez de Gómez, que se han encargado de criarme en todos estos años. Las amo muchísimo, les envío un beso y un inmenso abrazo. Así que vamos entrando en materia, Juan José. Pero con esto que está sucediendo y que la gente desconfía de la gran cantidad de contenedores que han puesto, que desconfía que realmente sean parte de un estudio técnico y que uno de ellos ya se averió, podemos confiar que para la próxima semana la carretera ya está abierta. Dicen que nadie está improvisando, pero del dicho al hecho, mucho trecho. Juan José. Bueno, mira, hay un viejo dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Cuando el gobierno hace este anuncio improvisado, irresponsable, de brindar un servicio gratuito al transporte por el malestar que la ciudadanía siente,
la arista que tú quieras abordar, lo quieras ver por el lado legal, por el lado económico, por el lado político, por el lado social, siempre vas a llegar al mismo camino, a la cortina de humo. Es decir, cuando se hace este anuncio, lo primero que uno se pregunta es ¿qué es lo que pasa en Los Chorros? Más allá del tema geológico y del tema de los ingenieros. Entonces, solo hay dos hipótesis. O el problema es el costo del transporte, o el problema es que te estás tardando 7 horas para moverte del occidente del país a la zona centro. Según el gobierno, el problema es el precio del transporte. Pero pasan cosas muy interesantes. Hasta antes del derrumbe la gente pagaba el transporte y nadie se quejaba. Sí, es cierto. Hoy que el transporte se anuncia gratuito por una semana de manera demagógica, todo el mundo se queja. Eso lleva a pensar que el problema no es el costo del transporte. Y que no estaban esperando transporte gratis. Así es. Luego tú te preguntas cosas de sentido común y qué tiene que ver la gente de Pasaquina allá en La Unión con el tema de Los Chorros para que el gobierno tomara la decisión de hacer un anuncio gratuito en todo el país. Tercero, quizás es importante decirle a las personas que nos sintonizan que es totalmente falso ese concepto que es gratuito. Es que si fuera gratuito el gobierno no tendría que erogar ni un tan solo 5. Pero el mismo funcionario, ¿verdad?, públicamente dice que se le han pagado 12 millones de dólares a los transportistas, a los que se expresa de manera despectiva. Y sin embargo uno se pregunta, y empecemos a ver aristas. En la arista social uno se pregunta, invertir 12 millones en un rubro que para la ciudadanía es totalmente impopular y desagradable como el transporte, o podías haber invertido 12 millones en salud, dado que hay muchos centros hospitalarios que públicamente la gente se está quejando que no hay medicamentos. Pudiste haber invertido 12 millones en reparar un par de escuelas de esas 5,000 escuelas que has prometido. Pudiste haber metido 12 millones en la agricultura, en medio ambiente. Pero ¿por qué decidís invertir 12 millones en un servicio cuyos representantes son bastante impopulares? Fíjate que aquí hay cosas interesantes, Franklin. Hay un cálculo político. Genaro Ramírez no es un personaje que goza de afecto en la ciudadanía. No. Precisamente porque el rubro que él presta pues es bastante impopular. Sin embargo, vemos al presidente Bukele también pronunciándose, ¿verdad?, por lo impopulares que son los transportistas, pero la pregunta es, ¿por qué decides invertir en un rubro que toda la ciudadanía rechaza? Si lo querés ver del lado económico, la pregunta es, ¿cuál es la partida presupuestaria que el presidente de la República está utilizando para pagar 12 millones de dólares? Lo querés ver desde el aspecto legal. La Constitución dice que los funcionarios no tienen más atribuciones que la ley les da. No es atribución del presidente de la República otorgar gratuidad de un servicio público. Eso le corresponde a la Asamblea Legislativa. Y como el presidente, teniendo el control completo del Congreso, no envía una iniciativa, sino que ni siquiera fue a través de un decreto legislativo. Sino que de la forma más autoritaria, arrogante, abusiva, prepotente, dice, se hace lo que yo digo. Entonces, como te digo, lo quieras ver por el lado que se quiera abordar, el tema del transporte es una cortina de humo que tiene dos objetivos muy concretos. Que la gente se olvide del contenedor que fue detenido en Panamá, ¿verdad?, con droga, supuestamente trasladada desde El Salvador hacia Europa, y las declaraciones, ¿verdad?, que pandilleros de la Ranfla 18, ¿verdad?, dan al periódico digital El Faro, donde por enésima vez se confirma lo que ya siempre ha sido un secreto a voces, ¿verdad?, que ha habido un acuerdo entre el gobierno y las pandillas, ¿verdad? Un acuerdo perverso, oscuro. Yo lo llamo gobernabilidad a cambio de impunidad. Es decir, bajamos los homicidios a cambio de que gobiernes, que le des paz a la gente que has logrado combatir el tema de la violencia, a cambio de prebendas para las pandillas. Entonces, como estos son dos sucesos que están golpeando fuertemente al gobierno,
Luego les viene el tema de la montaña, algo que no estaba planificado tampoco. Entonces el gobierno lanza, ¿verdad? ¿Qué mejor forma de generar un distractor que generando otro problema? Y ahora parece ser que el gran problema del país es si le pagamos $1 o no a los buses de la zona occidental del país para poder transportar a la gente. Bueno, Ahora, ahora, ahí te van apareciendo otros efectos que yo creo que es que, mira, probablemente hay un intento de generar una caja china, una cortina de humo, un distractor, pero a mí me parece que se le salió de las manos, porque de entrada ha terminado en un nuevo nivel de conflicto político, que es apresar a empresarios, y arrestar precisamente, de manera antojadiza a alguien que vos considerás que no quiere obedecer tus órdenes. O sea, estás hablando de un, ¿qué? De un imperio, un reinado. ¿Qué es, pues? Entonces yo creo que ahí hay otros hilos que se abren, que no necesariamente tienen que ver con crear una cortina de humo. y precisamente para poder ampliar sobre el análisis de Franklin Martínez, primero nos trasladamos a una pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Así como cerramos el bloque anterior, también es necesario abordar las medidas aplicadas a los empresarios del transporte colectivo, del transporte público. A ver, se da la medida un día domingo. Día lunes sorpresivamente muchas unidades no estaban trabajando. Siendo así, se dijo que era un boicot al gobierno. Pero en eso salieron varias teorías, salieron varios comentarios. Por una parte que se decía, mire, es que ustedes creen que estamos en tiempos de Arena y FMLN, donde hacía lo que les placía. Ok, un criterio. Pero el otro mencionaba, no, pero es que no nos convocaron a tiempo, nos han pedido una semana gratuita y a nosotros nos deben, no nos han pagado. Nuestros empleados, pues, de algo tienen que comer. Sin embargo, al final, a los empresarios los detienen. ¿Esta fue una medida acertada de parte de la administración o es mero autoritarismo? ¿En cuál de las dos vías nos quedamos? ¿Fue correcto o no lo fue? Franklin. Es que cualquier justificación que pongas, que el presidente, o sea, que Bukele, mande a arrestar, porque aquí no se metió un fiscal, no hay investigación de nada, o sea, él decidió y dio la orden de que arrestaran a un grupo de empresarios. Empresarios. Entonces, a mí me parece que Bukele está escalando en su nivel de autoritarismo, en su nivel de intimidación, de ese entorno de terror y de miedo. Y ahora está tratando de ubicar un nuevo enemigo. Probablemente en esa lógica de lo que estás planteando, porque hay que acordarnos que Bukele es un político que opera siempre construyendo enemigos. Los primeros enemigos que Bukele construyó fue Arena Frente, pero después se pasó a los médicos, después hizo a sus enemigos los maestros, después a la UCA, y ahí ha venido haciendo. Ahora me parece que como ya la resistencia en general a las políticas abusivas, oportunistas, y arbitrarias, ilegales, que se han vuelto una especie de normalidad bajo su lógica, están tratando de construir un nuevo enemigo político que le permita llegar al 1 de junio. Acordémonos que Bukele está en el cierre de ciclo político. Y aparentemente, bueno, si ustedes se recuerdan, el año pasado, cuando tomó posesión, construyó enemigos y capturó a excombatientes, a líderes de la Alianza El Salvador en Paz, que todavía están ahí, que ahora son parte de los presos políticos que se le han venido señalando al régimen. Sí. Ahora sube y escala ese nivel. Y sus nuevos enemigos, me parece, que están construyéndose
son el sector privado. Por ejemplo, te voy a decir, en su lógica de crear distractores para no resolver, porque resolver los problemas reales requiere capacidad, requiere planificación, requiere un enorme conocimiento técnico, profesional, requiere orden, requiere en realidad que el sistema funcione y no que un superhombre decida todo lo que se tenga que hacer. Y aparentemente él está decidido a avanzar en un formato de autoritarismo cada vez más acelerado. Entonces, en un momento determinado, al construir un nuevo enemigo y te dice el empresariado de este país es el que quiere asfixiar económicamente a los salvadoreños, ¿verdad? Y por ejemplo te dice medidas como estas: a partir de mañana le ordeno a los empresarios que ya no cobren parqueo a nadie, ¿verdad? Porque la gente no tiene por qué estar pagándoles parqueo. Y el empresario que no obedezca lo meto preso porque ese quiere abusar del pueblo. Esas son medidas populistas, demagogia, que no resuelve nada, pero coloca al empresariado como el nuevo enemigo de los salvadoreños. Y entonces probablemente Bukele está escalando a esa medida. Yo lo que diría es que al empresario y a los empresarios, ojo, los está viendo a ustedes y va en contra de ustedes, va en contra de los empresarios, que si como tú decías, Juan José, si son bien vistos, mal vistos, si caen mal, caen bien, no importa, les va a pasar por encima. ¿A quiénes no va a tocar Bukele? A la oligarquía, a aquellos que hasta hoy ha demostrado con absoluta claridad que son sus aliados, que son los que están aprovechándose a partir de las decisiones que están pasando por encima de los marcos jurídicos, marcos legales, la misma Constitución, para aprovecharse del Estado y seguirse enriqueciendo a partir de sus negocios. A quienes les está quitando la exención de impuestos, a quienes los está beneficiando con otro tipo de medidas y a quienes está impactando al pueblo. Sí. ¿A quién? Al que tuvo que caminar 3, 4 kilómetros porque simple y sencillamente ya no cabía ni el zapato en el bus, iba topado, aunque dijo que era gratis, ¿verdad? Aunque dijo que no se iba a pagar. Eso simple y sencillamente es demagogia, pero le ha salido mal. La gente, el pueblo, la población está clara que esta semana, lunes, martes, miércoles, arrancó patas arriba y fue una decisión intencionada, provocada, deliberada para tratar de ocultar otro tipo de cosas. Ya tú has mencionado algunas. Probablemente allá hay otras cosas que quieren ocultar o quieren tapar. ¿En qué momento los chorros pasa a ser problema de los empresarios? En realidad los chorros no es un problema de los empresarios. No se sabe, pero se traslada. Ni va a ser un problema de los empresarios. Yo te insisto, yo mientras no vea señales claras y luces claras de que hay una operación responsable, seria, en el manejo de este tipo de obras, a mí me parece que los chorros y todo lo que se vaya a hacer alrededor de esa obra se va a convertir en un segundo capítulo. Es la Diego de Holguín 2.0, un gran agujero de corrupción, pero ahora protagonizado por el bukelismo y sus payasos que ha puesto de funcionarios. Porque ahí lo que tenés, ahí no hay un ministro de Obras Públicas, discúlpame. Ahí en realidad tenés a un miembro del circo tratando de entretener al pueblo, desinformándolo y manipulando la dinámica para tratar de ocultar todo lo que estamos hablando. Un manejo irregular, hasta de las empresas. Hay una serie de señalamientos de las supuestas empresas que se han contratado, irregularidades y señalamientos y acusaciones que ya las empresas están enfrentando. Entonces tú dices, ¿qué es lo que han contratado? Han contratado amigos, han contratado empresas para beneficiarse, hay mecanismos de transparencia, hay en realidad un manejo correcto, hay una planificación. Yo no creo, o a menos que usted pues si piensa, o sea, véalo de verdad, ¿usted cree que dentro de la planificación de ese proyecto estaba colocar una serie de contenedores como que estamos, no sé, como que es un nuevo puerto? ¿Estaba eso dentro de la planificación o estamos inventando? Siguen improvisando, siguen jugando con la vida de la gente, por suerte hasta hoy.
no hemos tenido una tragedia. Pero así, con el ritmo y la irresponsabilidad con la que lo están manejando, puede pasar, sin duda alguna. Bueno, así con esto nos vamos a ir a una nueva pausa comercial, pero al regresar hay que tratar el tema de la inyección de los $1.000 millones para tratar de acelerar la economía, aunque se menciona, mire, pero pagar sus deudas no es precisamente acelerar la economía. De cualquier manera, esos son criterios que analizaremos tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros, así como también se cerraba el bloque anterior, es necesario abordar la inyección de los más de $1.000 millones que de parte de la administración o que ellos han mencionado que se inyectará a la economía precisamente para cubrir sus deberes, para cubrir sus deudas. Aquí de igual manera tenemos los dos criterios. El primer punto donde se menciona que esto es altamente positivo para la movilidad de la economía, que esto podrá generar empleos. Desde luego, esa es una parte. Sin embargo, también están las críticas cuando se menciona pagar sus deudas no es inyectar precisamente economía. ¿Cuál es el criterio que usted tiene? ¿Y cuál es el criterio que tiene Juan José Ortiz? Bueno, quizás es importante mencionar que esta no es la primera vez que Nayib Bukele hace un anuncio de esta envergadura. Basta con recordar cuando era alcalde de un pueblito ahí de Nuevo Cuscatlán, él permanentemente decía que iba a llevar a Nuevo Cuscatlán inversión extranjera por $1.000 millones. Pasaron sus 2 periodos como alcalde, llegó a ser alcalde de San Salvador y nunca vimos esos famosos $1.000 millones reflejados en inversión en Nuevo Cuscatlán. Hace más o menos un mes también volvió a hacer el anuncio, probablemente sea el mismo, donde creo que esto va a parecer broma, pues, pero lo ha dicho él comenzó estudiando un semestre de economía en la UCA. Quizás por solo haber estudiado un semestre de economía confunde inversión pública, ¿verdad?, con gasto corriente. Sí. Es decir, en primer lugar había que preguntarse de dónde va a sacar los $1.000 millones que ha anunciado, con 2 elementos. Él el año pasado decía que por primera vez en la historia se iba a preaprobar el presupuesto sin financiamiento externo. Sin embargo, la dinámica en todo el 2025 ha sido que cada vez que hay una plenaria, siempre se presenta una nueva petición de endeudamiento. Hace aproximadamente 3 semanas, la Asamblea Legislativa aprobó una petición que se le hace al Banco Interamericano de Desarrollo por $500 millones. Uno podría pensar que ahí va a estar la mitad del dinero que él está promoviendo. De los 1.350 millones que ya están aprobados con el Fondo Monetario, hay una pequeña parte ahí que va a quedar para gasto corriente. El Banco Mundial ha proyectado cerca de 250 millones en préstamos una vez que se aprobó el empréstito con el Fondo Monetario. Es decir, opciones de financiamiento probablemente van a haber. El problema es que todos esos financiamientos ya vienen amarrados a compromisos. No es que el presidente va a tener 500 millones del BID, 250 del Banco Mundial y va a hacer lo que le dé la gana. Esos empréstitos ya vienen programados con determinadas actividades. Ahora, finalmente, pagar atrasadamente tus compromisos no es necesariamente una inversión. Es que esto es igual que este anuncio falaz del transporte gratis. No hay transporte gratis. Todos los salvadoreños con nuestros impuestos estamos pagando ese supuesto transporte gratis que el gobierno está dando. Entonces, lo más seguro es que en este anuncio, ¿verdad?, el presidente debería de explicar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, hacia qué rubro se van a destinar, porque por lo menos en el 2024 la deuda con proveedores de corto plazo casi alcanzó los $1.100 millones.
y en su gran mayoría el mayor endeudamiento está en la banca privada. Entonces, si él va a anunciar 1.000 millones para pagarle a todo el mundo, yo me atrevo a asegurar que cerca del 70% va a ir a parar a la banca privada. Ahora le pagas a la banca privada, pero ese no va a ser dinero que la banca va a poner para generar líneas de crédito. Ese dinero le va a servir a la banca para subir el encaje legal, que es uno de los requisitos que el Fondo Monetario le está exigiendo al gobierno para poder hacer los desembolsos. Entonces pensaría yo que como no le funcionó lo del transporte, como cortina de humo, ¿verdad? No le ha funcionado la detención de Genaro Ramírez, porque eso es un cálculo político. Genaro Ramírez es un personaje que no goza de mucha simpatía en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, creo que es importante acotarlo, aunque ya nos pasamos al tema de los 1.000 millones. Es que aunque Genaro no sea agradable, como dice Franklin, o no, creo que es importante condenar su detención porque, como decía Franklin, hoy son los empresarios del transporte. Mañana se le puede ocurrir a Nayib decirle a todas las clínicas privadas de este país que va a ser gratuita la consulta y que médico que no cumpla el capricho del presidente, pues se va preso. Del dictador. Se le puede ocurrir también que los colegios privados dejen de cobrar un mes, simple y sencillamente por decreto de emperador, ¿verdad? Sin ampararse en ningún decreto legislativo ni en ninguna ley de la República. Entonces yo creo que la detención de Genaro, aunque no nos genera mucha empatía a la persona. Creo que hay una gran cantidad de comentarios, Juan José, donde curiosamente la gente, como usted dice, el empresario no es precisamente popular entre la gente, pero la gente dice, mire, pero es que no había que llegar a ese extremo tampoco. Ahora, hay un cálculo político que no hemos mencionado. Y además era simpatizante de él. Parece ser, Sí. parece ser que hay un interés de mostrar la incapacidad de este sector para justificar la necesidad de quitar la concesión a los transportistas y crear una nueva empresa, ¿verdad? Como ya está sucediendo en otros rubros, como ha ¿Buses El sucedido. Salvador? ¿Perdón? ¿Buses El Salvador? ¿No? Sí, o sea, aquí se manejaron, por ejemplo, tesis de los famosos buses chinos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no creer que este es un intento de querer mostrarle al país que los empresarios por años han sido malos administradores de la concesión y que ya llegó el momento en que el Estado, ¿verdad?, cree una nueva empresa, así como lo hizo con la DON, como lo está haciendo con el tema de los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, yo en el tema de los 1.000 millones lo que creo es que no basta con hacer un anuncio, hay que dar explicaciones técnicas, financieras, presupuestarias, explicar la planificación económica. Como dice Franklin, el gobierno está a un mes de cumplir su primer año de su segundo mandato. Y el gran discurso del segundo mandato fue que iba a ser el mandato de la reactivación de la economía. Al día de hoy, a un mes de cumplir un año ya del segundo mandato, no vemos por ningún lado visos de política pública para reactivar la economía. Entonces, yo puedo anunciar que voy a invertir 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, pero si yo no explico de dónde lo voy a obtener, porque si viene de préstamos, él no va a poder pagarle a todas las personas que dice que le debe, porque los empréstitos ya vienen con determinado rubro. Bueno, Juan José, hablando de esto, usted que abandera bastante la lucha en la cuestión del caso de Cosavi. Bueno, el Estado ha mencionado que esto es para pagar deudas. No sé, de repente por ahí podríamos solucionar el caso de Cosavi, pagarle a las personas que están esperando su platita. Bueno, sería lo ideal. El Estado es el mayor deudor de Cosavi. El Partido Nuevas Ideas le debe dinero a Cosavi. Municipalidades del país le deben a Cosavi millones. La pregunta es esa que tú haces. ¿Se le va a pagar a Cosavi todo lo que el Estado le debe? Entonces yo creo que este anuncio es una nueva cortina ante el fracaso de la cortina de humo del transporte, ¿verdad? Es decir, la idea de este gobierno es estar generando humo con tal de que la gente se le olvide el contenedor de droga, que hubo acuerdo con las pandillas, que no hay transparencia en la concesión de los contratos para las empresas que están haciendo el tema en los chorros,
y otra serie de temas, el tema económico. Ya hoy nadie está hablando del salario mínimo, a pesar de que el anuncio que se hace pues no logra cubrir la canasta básica. Es decir, lo que sí hay que reconocerle a este gobierno es que tiene una enorme capacidad para generar elementos distractores, ¿verdad? Y mantener entretenida a la población, dado los bajos niveles de escolaridad pues que el salvadoreño promedio tenemos, ¿verdad? Con el objeto de que la gente se le olviden los problemas que más le impactan a la familia salvadoreña. Solo que ahí tenés que tomar en cuenta varias cosas, mira. Ponele que va a haber dinero para saldar tus deudas. Si yo tengo deudas y salgo de deudas, es ganancia. Sí. Pero es pago deudas contratando otra deuda. No soñemos que es porque, como él dijo en su venta de humo, cuando dijo, en el país por primera vez en la historia vamos a tener un presupuesto que lo vamos a cubrir con nuestras propias producciones, ¿verdad? Ni siquiera para pagar no sé qué, dijo, humo, puro humo, ¿verdad? Y a Bukele ya no le cuesta, ¿cómo se llama?, hacer este tipo de declaraciones tan falaces. Vamos a ver, cuando yo pague, si es que hay 1.000 millones, porque además Bukele no ha dicho de dónde vienen esos 1.000 millones, ni para dónde van. Es un anuncio tan vacío para crear una nueva, ¿cómo se llama?, una nueva narrativa que utilizan sus analistas pagados, sus troles, sus youtubers fanáticos, los medios de comunicación que manejan su agenda, porque siguen recibiendo del fondo de la pauta, etcétera, etcétera. Y por eso es que pone una narrativa, porque eso permite que haya una agenda que contrarreste otras narrativas que le complican a él, como las que tú has mencionado. Pero en la concreta, él debe, si no me equivoco, vos me corregís, José, alrededor de 1.070 millones. 1.070 millones en deudas a proveedores. Si él va a tener 1.000 millones, o sea, todavía le va a quedar, ¿cómo se llama?, 70 millones en deuda, si es que le pagara. Yo no creo que eso suceda, porque además en letes, hasta donde yo entiendo, anda por 1.300 millones más o menos lo que debe de letes. Solo ahí se te hace casi 2.400 millones, y él está hablando de 1.000 millones, que se va a ingresar a los fondos del país a partir de contratar otras deudas. O sea, no es que tenés dinero, ¿verdad? O sea, vos estás metiendo un recurso para pagarle a los proveedores, es decir, vos contrataste un servicio de Juan José hace 3 o 4 años y hasta hoy te voy a pagar. ¿Te imaginas cuántos costos le ha generado a Juan José que me prestó ese servicio? Entonces, la gente que va a recibir esos pagos, que probablemente, creo yo, que van a ser un 50%, 30%, un 60%, de entrada ya eso les ha generado un costo que no lo van a poder recuperar. Probablemente tuvieron que despedir empleados, probablemente tuvieron que cerrar alguna área de su negocio, etc. Entonces, esto va a ser un fondo que más bien mitiga los daños que ya ha causado el gobierno. Pero además, por el estilo que nosotros hemos visto, lo más seguro es que este gobierno va a decir, no, pagarle a Pedro, a Juan, a Luis, al otro, porque son cheros nuestros. Y nos van a seguir haciendo proyectos sin que les paguemos. Y a los otros, como Juan José, que yo le debo desde hace 4 años, que se espere, porque él no es amigo mío. Entonces, este dinero probablemente puede ser orientado a aquellos grupos económicos aliados del gobierno para beneficiar ese mecanismo, pero no a los que le han ofrecido o que le han prestado un servicio al gobierno, y que son empresas que han tenido que pagar altos costos para todavía sobrevivir en una situación económica como la que tenemos. ¿Quiénes? Ahí tenés paquetes de uniformes escolares, servicio médico, gente que pone medicinas a los hospitales, la gente que provee paquetes agrícolas, los servicios que se prestan a algunos territorios que ahora en teoría ya están en manos de las SADCB, que son empresas de los Bukele. Entonces, este tipo de procesos simple y sencillamente lo que hacen es mover el dinero en función de aquellos círculos que se benefician
y que en realidad están cerca del poder. Más o menos por ahí. O sea, esto es complicado en un entorno donde no hay transparencia, donde no hay rendición de cuentas, donde las cosas se deciden en la oficinita o en la noche, no sé, y no hay posibilidades de constatar por dónde se está moviendo el dinero. Ojalá, y lo que de alguna manera se prometió, de que el Fondo Monetario Internacional iba a hacer un ejercicio de empujar mecanismos de transparencia para que pudiéramos fiscalizar la manera en que este régimen está utilizando los recursos, ojalá y se diera. Hasta hoy no veo señales yo. Incluso después de todo lo que hemos hablado, Fernando, surge una pregunta más básica. Bien, El presidente tiene que explicar de dónde van a salir esos 1.000 millones, pero la pregunta es, ¿y dónde está el presidente Bukele? Desde el 11 de abril, que supimos por los medios de comunicación que salió del país rumbo a Washington a reunirse con Donald Trump, nadie sabe de él, nadie sabe si está en el país. Los medios de comunicación señalaron que lo vieron comprando artículos personales en Italia, pero al día de ahora la gran pregunta es, ¿cómo es que están pasando graves problemas en este país y el presidente no aparece por ningún lado? Es más, él escribe en su cuenta de Twitter, pero a mí no me garantiza que sea él quien escriba. Puede ser un asesor, alguien que le administra la cuenta. La primera gran pregunta es, desde el 11 de abril, ¿dónde está el presidente Bukele cuando en este país están pasando graves problemas que están afectando a la población? Bueno, y así con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que en el tema económico hay diferentes situaciones que poder observar. Veamos. Se hace la propuesta de un aumento al 12% del salario mínimo, con muchas polémicas, porque primero se había planteado que podría ser el 25%, no se hizo caso a la idea y se ha planteado que puede ser del 12%. Posteriormente, la población pues, no va a pagar por una semana el transporte público y se menciona que eso mueve la economía. Eso la dinamiza, nos permite recuperarnos. Posteriormente, la inyección de los $1.000 millones para pagar a todas aquellas empresas que el Estado le debía. Con todo esto podemos decir, bueno, realmente son políticas o son acciones de carácter económico que de verdad están beneficiando a la población, o todo esto realmente solo es para cubrir lo que el periódico digital El Faro mencionó hace unas semanas con la entrevista hacia uno de los criminales más conocidos de este país. Por favor, Franklin. Yo francamente creo que Bukele está tratando de mitigar, de atenuar una serie de golpes que está teniendo. Y este tema te pone, toda la agenda económica adolece de un vacío radical, importantísimo, un hueco que no te permite dar luces para dónde vamos. No tenemos un plan, no hay una ruta, no hay rumbo económico. Y lo que vemos nosotros es que vas inventándote ocurrencias, medidas atenuantes, decisiones que nada más tratan de tapar de alguna manera la falencia que la gente está mostrando. La gente te sigue manifestando tres grandes problemas en materia económica. La falta de empleo, el salario bajo y el incremento en el costo de la vida. Así de práctico. A la par de esos tres elementos, el segundo gran tema que la gente te menciona es el abuso al que está siendo víctima. Y el abuso no pasa solo por el régimen de excepción, que ya conocemos todo lo que eso implica, incluyendo ahora lo del CECOT, etcétera, sino este tipo de decisiones abruptas como mandar a arrestar a empresarios. Eso también entra en todo este formato. Por ejemplo,
el incremento de las tasas, el incremento de nuevos impuestos y otros que están metiendo las alcaldías. Eso es abuso. Y la gente está viendo que eso pasa por todos lados. Y el tercer efecto es el incremento de la corrupción en todo el aparato público. Son los 3 problemas que más están afectando a la gente, según las últimas encuestas que hemos visto. El tema económico es el primero. Pero Bukele sigue respondiéndole a la demanda de la población con medidas ocurrentes, improvisadas, que no van a tocar el fondo de los problemas, que no atacan la raíz, que nada más sirven como una especie de cobertura, cortina o distractor. Entonces, lo que está pasando en la concreta es que Bukele está recibiendo golpe tras golpe. Llegando a su 1 de junio, ha perdido no solo la narrativa localmente, sino que ahora también a eso se le incorpora que ha perdido la narrativa internacionalmente. Ahora periódicos y espacios de información de mucho respeto a nivel internacional te empiezan a decir la verdadera cara de Bukele está apareciendo en el plano internacional. Y te aparece ahí este perfil del político autoritario, del político oportunista, del político que abusa, del político que apresa, del político que utiliza el miedo, del político que en realidad maneja los recursos con opacidad y por debajo de la mesa. Entonces, este tipo de perfiles ya se empieza a mover con más fuerza. Entonces, Bukele necesita construir un año que desperdició. Este año no hubo una sola iniciativa en materia económica, no hay un proyecto, no hay un plan, no hay diálogo, no hay encuentros con ningún sector, al contrario, está cerrando este año confrontando con el sector privado, ya lo estamos viendo. ¿De qué rumbo económico podemos hablar? ¿De qué milagro económico podemos hablar? Solo de uno, y con esto cierro. El único milagro económico que nosotros podemos constatar con hechos reales y pruebas, el único milagro económico es el de la familia Bukele, que logró incrementar su patrimonio económico por más de 10 millones, que logró ampliar sus tierras, bueno, ahora compra hasta playas, que ahora invierte en el centro histórico, que ahora son cafetaleros, que ahora en realidad, y además exportan ese café, que ya no se sabe uno si lo hacen con cremora o sin cremora, como dicen las publicaciones en las redes sociales. Es decir, vemos una familia que en el plazo de 3, 4 años, de manera sospechosa, ha logrado que su patrimonio crezca. En un país donde todo el mundo ha sacrificado su proyecto económico. Entonces, el milagro económico es para la familia Bukele. ¿A costa de quiénes? ¿Bajo qué condiciones? ¿Utilizando qué tipo de recursos? ¿De manera legal o arbitraria? Esas son cosas que todavía no sabemos. ¿Por qué? Porque en este país Nayib Bukele ha sometido a toda la institucionalidad a su orden y a su criterio, a su capricho. No hay fiscalía, no hay Corte de Cuentas, no hay Corte Suprema de Justicia, no hay Asamblea Legislativa, no hay poderes, no hay procuradurías, no hay nada. Todo funciona al antojo y capricho de Nayib Bukele. Entonces, estos son mecanismos que quedan abiertos. Un país que camina bajo esta lógica y ahora con ese mensaje de mandar a arrestar empresarios, yo creo que lo que hace es alejar a cualquier inversionista. Aquí no hay posibilidades que alguien venga si la ley se hace y se deshace al capricho y a la ocurrencia de Nayib Bukele, en beneficio y en contra de los amigos y de los enemigos que Nayib Bukele considera. O sea, aquí, si alguien viene, si un inversionista sano, decente, viene al país y trae un capital, ¿quién quita que Bukele no lo pueda ver como su enemigo en un par de años y lo meta preso? Le meta Hacienda, le confisque su patrimonio. Nadie. Entonces, en ese entorno de inseguridad jurídica, no veo posibilidades yo de que la economía y el milagro económico crezcan. Así cierra Bukele este primer año de gobierno inconstitucional y 6 años de venir normalizando el abuso
la ilegalidad y la arbitrariedad como parte de su estilo de ejercicio político. Bueno, así con eso, Franklin, nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. No nos cambie, regresamos aquí en Criterios. A ver, como último punto, vamos a consultarle algo a Juan José que precisamente Franklin había mencionado, y es: arrestar a los empresarios envía un mensaje a aquellos empresarios extranjeros que en algún momento han fijado sus ojos en nuestro país y que ahora están observando lo que está sucediendo. ¿O qué es lo que nos espera más adelante, Juan José? Incluso yo creo que usted en la semana se ha podido percatar de un par de memes por ahí que han salido. Mira, una publicación más del Faro y nos van a subir el salario mínimo a 600. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, podrán haber constatado eso a través de las redes sociales. Entonces, siendo así, estamos viendo que a nivel internacional, lo que ha sacado el Faro, lo que ha sucedido con los empresarios, puede dar una idea de que se debe dar marcha atrás a la inversión en nuestro país, puede causar miedo en los empresarios extranjeros. Bueno, según las proyecciones económicas de los organismos financieros internacionales, El Salvador va a ser nuevamente el país que menos va a crecer en Centroamérica. No es lo que nos han dicho. Y a eso agreguémosle, ¿verdad? Que estar trayendo inmigrantes detenidos de Estados Unidos a las cárceles de El Salvador, Es otra cosa que se nos estar arrestando empresarios, que El Salvador aparezca con un contenedor de droga, ¿verdad?, que todavía no se esclarece por parte de las autoridades del gobierno, más todos estos reportajes, hoy que ya conocemos los 3 reportajes del Faro. Obviamente todo esto no vuelve atractivo el país para la inversión extranjera. Entonces, si ya los organismos financieros, antes de todo esto, han proyectado que el país es el que menos va a crecer, que El Salvador va a ser nuevamente el país que menos inversión extranjera va a traer, con todos estos acontecimientos políticos, es bien difícil que se cumpla otra de los anuncios demagógicos que el gobierno hace. Cuando el presidente dice que no vamos a crecer 2%, según la CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, sino que vamos a duplicar esa tasa de crecimiento. Casi igual que China, que vamos a crecer el 5%. Casi igual que China. Sí, entonces todo este tipo de discursos demagógicos, ¿verdad?, no están sustentados en una política estructural económica que refleje que verdaderamente, como dice Franklin, haya un plan de reactivación de la economía. El gobierno va respondiendo a coyunturas más políticas, porque en el caso del Faro, por ejemplo, es apenas la punta del iceberg. Aquí van a venir otra serie de interrogantes. Por ejemplo, el fiscal general de la República le va a pedir a la Asamblea Legislativa desaforar a los diputados que han sido señalados en este reportaje del Faro, o lo va a hacer el mismo presidente de la República. Al suplente de Suecia Sí, Callejas. recordemos, por ejemplo, Pero ¿verdad?, si lo hace sería aceptar de que tenía razón. pero Y la si no lo propaganda- hace también es reconocer, ¿verdad? Es que el silencio también es una forma es de una forma, reconocer. es una respuesta. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay que recordarle a la gente, el presidente Bukele le pidió a la Asamblea Legislativa desaforar a 2 diputados de Nuevas Ideas por acusarlos de querer dividir al partido, de querer dividir a la fracción. Entonces ahora la pregunta es, ¿el presidente Bukele le va a pedir a la Asamblea Legislativa, controlada por él, desaforar al diputado Denis Salinas, desaforar al diputado suplente de Suecia Callejas? Lo va a hacer el fiscal general de la República, una petición de desafuero. Viene otro tema, así como está capturando a Genaro Ramírez, ¿verdad?, acusado de nada. ¿Cuándo va a capturar a Osiris Luna? ¿Cuándo va a capturar al director del Tejido Social? Es decir, este problema del Faro no es un problema de coyuntura que se va a resolver en una semana con no cobrar el pasaje.
vienen otra serie de cuestionantes, incluso más estructurales. Yo, por ejemplo, le preguntaría al partido Arena y al partido FMLN, miren, ¿y ustedes van a ir al Tribunal Supremo Electoral a pedir la cancelación del partido Nuevas Ideas, así como ellos lo hicieron con Arena y el FMLN, acusándolos de ser partidos que pactaban con pandillas? Totalmente. Yo esperaría que el secretario general del FMLN, el secretario general de Arena, se presentaran al Tribunal Supremo Electoral. Claro, sabemos que el presidente controla todo, que no va a pasar nada, pero es importante ir dejando precedentes, porque no es posible que ahora la discusión sea si le pago $1 o no a los transportistas del occidente del país, si capturo a Genaro Ramírez porque sé que nadie se va a molestar, porque es un personaje que no goza de empatía, pero aquí se quieren ocultar cosas muy estratégicas. Entonces, si estos elementos empiezan a aparecer, cada vez más el país va a ser menos atractivo para que un inversionista extranjero, en sus 5 sentidos, quiera traer su dinero. El dinero sucio sí puede venir. Y colocarlo aquí en el país. Claro, el dinero sucio sí, ¿verdad? Pero un inversionista decente, como dice Franklin, en sus 5 sentidos es bien difícil que mire un país como El Salvador atractivo para traer su capital y ponerlo a trabajar con lo que estamos viviendo. Bueno, así es como llegamos al final de Criterios. No queremos irnos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Franklin Martínez, ha sido un placer. Bueno, un gusto y como tú lo decías al inicio, un enorme abrazo a todas las madres, madrecitas de nuestro país. Y sobre todo te voy a decir una cosa, hay un segmento de las madres que han vivido mucho dolor estos días. Las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos y las madres que piden justicia por sus hijos inocentes que fueron capturados en el régimen de excepción. A la madre de Carlos Abarca le mando un fuerte abrazo, a Eneida, y así como ella, madres como ella son símbolo de la lucha que debe seguirse haciendo en este país por la justicia, por la verdad y sobre todo por la dignidad. Hay que seguir acompañando a esas madres luchadoras y por supuesto a todas las madres, ¿verdad? A mi madre también, que la tengo con vida. Un fuerte abrazo, ¿verdad? En el Día de las Madres. Gracias. Ahí estaba el saludo de Franklin. Juan José, ha sido un placer, un gusto. Bueno, gracias Fernando por la invitación. Siempre un placer compartir con Franklin. Extender este saludo que ya Franklin hizo a todas estas madres de familia. Yo también quizás expresar mi saludo y mi solidaridad para las madres del caso COSAVI. Son personas que también, ¿verdad?, han sufrido los embates del secuestro de una institución privada por parte del Estado, que ha privado, digamos, a muchos pequeños, medianos y hasta grandes empresarios que tenemos invertido nuestro dinero ahí, no poder desarrollar nuestros proyectos, brindar sustento a nuestros hogares, porque lamentablemente pues el gobierno ha metido las manos, ha secuestrado a nuestra cooperativa. El saludo para las madres del caso COSAVI. Justo hoy que se cumple un año, ¿verdad?, de que la cooperativa se encuentra secuestrada por parte del gobierno a través de la Superintendencia del Sistema Financiero. Bueno, un gusto, Juan José. Así terminamos el programa. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante, así usted esté a favor del gobierno o no, recuerde, ese criterio, el más importante, lo tiene usted. Que descanse, feliz noche, feliz fin de semana y feliz Día de las Madres. Las amamos. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.